Muy buenas noches, tenga cada uno de ustedes, mis estimados hermanos, que Dios me los bendiga nuevamente en este precioso y bendito día. Vamos a continuar, mis hermanos, con lo que es el estudio de Apocalipsis. Gloria a Dios, porque ya es nuestro sexto tema y pues aquí seguimos con la ayuda de Dios compartiendo la palabra, porque su palabra es viva, su palabra es eficaz, porque el Señor dejó escrita su palabra para que nosotros podamos entenderla en estos postreros tiempos. Amén. Entonces voy a orar, mis hermanos, antes de poder dar inicio para que el Señor nos dé la dirección. Amantísimo, bendito Rey de Gloria, yo te doy gracias, Padre Celestial, en esta preciosa hora. Bendito Dios, que tú permites, Padre Santo, que tu palabra pueda ser siendo de edificación, Señor, para cada uno de mis hermanos y para este servidor. Padre bendito, yo te pido que tú bendigas esta palabra, este estudio bíblico, Señor, de Apocalipsis, que cada martes se lleva, bendito Dios. Te pido, Padre Celestial, que tú bendigas a cada uno de mis hermanos que se conectan, bendito Dios, ya sea en vivo o en diferido, Padre. Bendice su vida de tal manera, Señor, y que tengan, Padre Celestial, sobre todo ese deseo de poder escudriñar tu palabra, de poder, Padre Celestial, atender la misma y sobre todo atesorarla en su corazón. Yo te pido, bendito Dios, que tú seas nuestra guía, que este estudio bíblico, Señor, sea para que pueda iluminar nuestro caminar, nuestro recorrido y el poder llegar a ti, Padre Santo. Gracias, bendito Dios. Honramos al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Amén, mis hermanos, que Dios me los bendiga a cada uno por nombre. Vamos a dar inicio y continuamos en Apocalipsis 2 y nos vamos hasta el versículo 12 al 17. Vamos a tener nuestra cita del día de hoy. Amén. Voy a leer todas las citas y posteriormente vamos a ir versículo por versículo. Amén. Este es el mensaje de nuestro Señor Jesucristo a la iglesia de Pérgamo, la iglesia mundana. Ahí le puse un subtítulo a ello y vamos a ver más adelante por qué. Amén. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras, y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre, y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete pues, si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Amén. Vamos a ver uno por uno aquí, mis hermanos, en el nombre de Jesús. Pero antes quiero darle una breve explicación, introducción, un punto de vista histórico que acá me tocó investigar respecto a eso. Y prácticamente Pérgamo pues era una ciudad que pertenecía a Misia, o sea, una provincia que se encontraba ahí en la parte de Asia Menor. Y como vuelvo a repetir, ¿verdad? Nos ubicamos geográficamente el día de hoy en el país de Turquía. Dice que esta ciudad de Pérgamo fue sede del primer templo dedicado al César o a los emperadores romanos, y que también ahí mismo se edificó también culto a otro emperador llamado Trajano, y un sinfín, ¿verdad? Hay otros más ahí, pero estos eran los más de renombre, fueron de más de renombre ahí. También
se levantó ahí un altar a Zeus, que prácticamente es un dios o el dios, podría decirse, principal de la mitología griega. Y dicen que fue levantada en una colina que aproximadamente de alto unos 304 metros, que prácticamente se veía desde de la parte de abajo de la ciudad. Al alzar la vista, pues ahí se encontraba y estaba edificado un templo ahí de varias columnas, y en medio de esas columnas unas gradas que llevaban hacia ese lugar. Entonces es una parte histórica de lo que era esta ciudad, y pues hoy en la actualidad ya no existe. Sin embargo, sí se levantó y se edificó otra ciudad que ahí mismo actualmente se le llama Pergama, ¿verdad? Entonces ahí está una breve descripción ahí, mis hermanos, de la ubicación geográfica, si usted quiere verlo, donde se encontraba esta ciudad. Amén. Entonces vamos a ver acá otro dato histórico. Dice que se encontraba aproximadamente 72 kilómetros al norte de Esmirna, que es la iglesia que vimos el martes anterior. Y adicionalmente poseía una de las mejores bibliotecas, ¿verdad? O sea, habían varios escritos ahí de aproximadamente 200,000 volúmenes de varios pensadores ahí, me imagino que en su mayoría griegos, que estaban ahí en pergaminos prácticamente ahí en esa misma ciudad. Pero esa biblioteca era muy reconocida. Recordemos que también el pergamino pues proviene de ese lugar donde fue también ese renombre, donde se utilizaban pieles de animales, ahí se escribía, y fue muy singular hasta cierto punto el nombre de que lleva en sí la ciudad. Entonces aquí la palabra le está escribiendo a la iglesia que estaba ahí en Pérgamo, en este lugar, donde muchas veces se predicó la palabra, y que el Señor aquí inicia en el versículo 12, si podemos volver a ubicarnos acá, donde dice que escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Esta palabra de 2 filos ya creo que ya lo he explicado en otros estudios, mis hermanos, pero es importante volverlo a recalcar aquí. En Hebreos podemos encontrar una cita de mucha edificación, donde habla de la palabra, porque la palabra de Dios dice que es viva, eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces el Señor le dice aquí al ángel: bueno, yo lo conozco todo. Tengo la espada de 2 filos, un filo que es mi palabra y el otro filo que es para juicio. Esto creo que ya nos queda claro, mis hermanos, y aquí lo vuelve a repetir. No solo lo dijo acá, sino que también en la iglesia de Éfeso, si usted se recuerda ahí un par de martes ahí atrás, donde estudiamos esta palabra. Y aquí lo recalca el Señor a través de su mensajero. Amén. Entonces prosigamos acá, mis hermanos. Dice versículo 13: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Dice. Veamos aquí qué interesante es esto, ¿verdad? Porque podría decirse que, por ejemplo, este dios Zeus es figura de Satanás, porque ciertamente recordemos, y nos vamos a Mateo 4, donde cuando el Señor Jesucristo quiso tentar, Satanás quiso tentar a nuestro Señor Jesucristo, pues ahí le dijo, ¿va? Todo lo que ves aquí te daré si postrado me adoras, le dice, ¿verdad? Le hablaba, imagínense, Satanás queriendo evangelizar a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y con la misma palabra. Sin embargo, reconocemos que dentro de una palabra falsa, a veces hay cierta mezcla de cristianismo, si usted quiere verlo, o incluso de la misma palabra, pero
Por eso Dios nos ha dejado un espíritu para poder discernir si la palabra viene de Dios o viene del diablo. Entonces aquí había que centralizarnos en ver qué era ese trono de Satanás. Recordemos que también si aquí se le rendía o se le rindió culto, o en ese mismo templo habían esfinges de antiguos emperadores romanos, recordemos que estos persiguieron mucho a la iglesia. Por ejemplo, si ustedes retrocedemos más el tiempo, por ejemplo, el faraón fue figura de Satanás en aquel momento en el cual tenía esclavos al pueblo de Dios, no los quería dejar ir, y también ahí es figura de Satanás. Recordemos que cuando hablamos de Satanás es figura de adversario, de alguien que se opone a la palabra de Dios, etcétera, etcétera. Entonces, aquí es de recalcar la palabra, y aquí nuestro Señor Jesucristo le habla de esa figura que existe ahí, ¿verdad? El trono de Satanás. Pero hay algo que les dice, pero hay algo que sí les dice a favor de la iglesia: pero retienes mi nombre, dice. Y eso era muy importante, porque sin importar la persecución que hubo, sin importar la oposición, sin importar que se le rindiera culto a dioses ajenos, a los mismos césares romanos, etcétera, etcétera, había algo aquí que el Señor le decía: pero retienes mi nombre, dice. Les estaba dando como que un halago ahí: y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto, dice. Antipas fue, más bien dicho, un siervo de Dios. Según los escritos antiguos, pues no se tiene mucha referencia de él, pero aquí escritores de esa época podrían hacer referencia a un siervo de Jesucristo, ¿verdad? Que no negó su fe. Eso fue lo importante, no negó su fe. Y que ante la esclavitud, porque ellos los llevaban esclavos. Recordemos que toda la iglesia fue perseguida, fue esclavizada, fue martirizada, fue golpeada, fueron muertos a filo de espada, a fuego, y etcétera. Entonces, pero este siervo Antipas, aquí el Señor muy bien lo dice: mi testigo fiel, dice, muerto entre vosotros. Entonces él, al no negar su fe, porque recordemos que aquí se les obligaba hasta cierto punto a rendirle culto a los césares romanos. Y si alguien no lo hacía, pues era condenado a muerte. Entonces, este siervo que no negó el nombre de Cristo fue condenado a muerte. Sin embargo, el Señor les da esta fuerza: retienen mi nombre. ¿Mm? Aunque ustedes fueron, se estuvieron ahí presentes cuando mi testigo fiel Antipas fue muerto. Entonces, Satanás, como opositor aquí, mis hermanos, quiso tal vez intimidar a los demás cristianos con haber muerto a este siervo. Pero veámoslo desde el punto de vista personal. Nosotros, como hijos de Dios, no podemos negar nuestra fe. Debemos defender la palabra de Dios a capa y espada ante muchas, si usted quiere verlo, religiones falsas, si usted quiere verlo también ante brujos, también ante sectas, etcétera, etcétera, porque al final de cuentas la palabra de Dios, independientemente, hoy recordemos que vivimos en tiempos de mucha idolatría. Desde el punto de vista, si usted quiere verlo, tal vez idolatrando a hombres, siguiendo cultos paganos hacia otras imágenes que no es, que Dios nunca lo dejó en su palabra, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos que levantar nuestra voz, mantener nuestra fe, ser testigos de Jesucristo, que nos ha cambiado, que nos ha dado vida eterna, que en lo exterior no podemos verlo, pero en el interior ya ha hecho un cambio en nosotros. Y ante eso, mis hermanos, es donde nosotros debemos levantarnos, independientemente que algún día el anticristo cierre las iglesias, no permita predicar la palabra, etcétera, etcétera. Yo sé que muchos tal vez van a morir, pero nunca se debe de negar la fe. Entonces aquí la palabra de Dios es la que nos da la fuerza y el aliento a seguir. Amén. Entonces aquí ya quedó escrito este nombre de Antipas como alguien que no adoró a los emperadores, no adoró a otros dioses, sino que adoró al Rey de Reyes y Señor de Señores, a nuestro Señor
Jesucristo. Amén. Gloria sea su santo y bendito nombre. ¿Cuántos se sienten que son antipas pero espirituales? Que no niegan lo que Jesucristo ha hecho en sus vidas. Yo soy uno de ellos, mis hermanos. Yo me apunto ahí. Y qué bueno. Así como este nombre de este siervo Antipas, que tal vez dirá muchos, pero si una vez se menciona en la Biblia, no sabemos cuántos más dieron su vida y tal vez su nombre no está escrito. Pero independientemente de eso, nosotros tenemos que seguir siendo testigos fieles de nuestro Señor Jesucristo, aunque no lo escriba, nunca escriban, por ejemplo, nuestro nombre, o tal vez en una lápida el día que uno ya esté en un cementerio, hay aquí un hombre cristiano, fiel creyente de nuestro Señor. Puede ser que ahí quede, pero lo importante fue cómo el Señor Jesucristo pudo cambiar nuestras vidas y no atemorizarnos ante nada. Amén. Sigamos leyendo aquí. Vamos, versículo 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación, dice. Aquí tal vez es el versículo central y principal de por qué hubo una recriminación por parte de nuestro Señor en llamarles mundanos hasta cierto punto. Aquí tomémoslo como algo personal, mis hermanos. Y este Balaam, si nosotros podemos buscar la historia ahí en el libro de Números, del capítulo 24 al 25, ahí va a estar la historia de él. Pero así brevemente yo quiero que veamos aquí en 2 de Pedro 2, del 15 al 16. Porque aquí nos aclara un poco más acerca de este falso siervo Balaam, que prácticamente decía que él se caracterizaba porque por dinero él iba o dice que llevaba un mensaje o se creía predicador, pero incluso fue también tocado por un rey Balac que lo incitó o le iba a pagar para que él fuera a maldecir al pueblo de Dios. Sin embargo, no tuvo fruto al respecto. Pero leamos acá en 2 de Pedro 2, del 15 al 16. Dice: han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad. Pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Dice. Amén. Entonces, aquí el Señor aquí hasta cierto punto amonesta a todos aquellos que por algún motivo o lo ven el ministerio como un negocio, si usted quiere verlo, como algo que les va a dar cierto lucro. Porque el predicar, mis hermanos, el tener un ministerio es una bendición. No debiera verse como una ganancia deshonesta, como lamentablemente muchos caen con eso. O por ejemplo, se ha visto, por ejemplo, de grupos musicales que ponen su precio para ir a cantar a cierto lugar, y no debiera ser así, porque si ellos están haciendo algo para Dios, deberían de decir, bueno, vamos a estar, si nos invitan a una campaña, pues vamos, y no poner precio a eso. Igual un predicador, etcétera, un evangelista, y vamos a meternos ya a los 5 ministerios, pero les estoy dando ejemplos así a grosso modo. Entonces, porque recordemos que la obra de Dios no tiene precio, mis hermanos. Sin embargo, si dentro de la congregación ese día, pues el fluir de Dios hace mover los corazones y hay una ofrenda y se dice, bueno, tengan esta ofrenda para ustedes, pues ahí ya es algo que viene de Dios, ¿verdad? Pero que se debe tener también cierto cuidado con eso, porque nosotros no podemos ponerle un precio a la obra de Dios. Dios
el que confía, el que tiene su ministerio, si confía en el Señor, Él va a proveer. Amén. Y nosotros hemos visto la gloria de Dios. Tampoco es una obligación que alguien, por ejemplo, ofrende, pero sí es una gratitud delante de Dios el poder ofrendar, el poder diezmar. Véalo como una bendición, no como una especie de obligación o sacrificio. Ciertamente es un sacrificio, pero para bendición. Pero no lo vea como una carga. A eso es lo que quiero referir. Amén. Entonces, estaba llegando, aquí había una amonestación en la cual estaba llegando los ciertos siervos ahí a ponerle un precio. Se estaba enseñando a mezclar cosas mundanas, porque incluso aquí dice que a poner tropiezo a los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación, dice, o sea, hay una mezcla. Tal vez aquí no se habla de una fornicación de tipo sexual, sino que una fornicación en la cual hay una unión entre religiosidad, entre evangelio, entre políticas, si usted quiere verlo también, porque aquí también influía el imperio, se introducían prácticamente los emperadores y querían mezclar también el paganismo con el cristianismo, y sí tuvo un efecto, ¿verdad? En el cual la religiosidad, pues de ahí nace la religión tradicional que usted ya conoce, ¿verdad? Y esa es otra historia muy larga, pero debemos de ver aquí en el cual el Señor está amonestando esa parte, en el cual se estaba confundiendo cuál era el propósito, si el propósito de era ir y predicar el Evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, era algo que se tenía que hacer. Sin embargo, como les decía, se estaba mezclando con ideas de hombres, con ideas políticas, con ideas religiosas que ya no tenían nada que ver con el cristianismo. Y ahí lo asocia, ahí lo vamos a ver con el versículo 15, donde dice que también a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco, dice el versículo 15, y tenía cierta enseñanza aquí mezclada. Recordemos que los nicolaitas ya lo vimos en lo que fue la iglesia de Éfeso, pero aquí lo volvemos a repetir nuevamente, ¿verdad? Que Nico significa gobierno y laitas pueblo. Entonces, ahí era esa mezcla entre ideas humanas, entre incitar al pueblo a que se tuvieran otras doctrinas que no eran las de Dios, era lo que venía a distorsionar el Evangelio de Cristo para poder seguirlo predicando. Entonces, aquí es algo muy característico de lo cual el Señor les está reprendiendo. Pero veamos sigamos viendo este tema de Balaam, mis hermanos, porque es muy importante que nos quede claro, ¿verdad? Entonces, veamos aquí otro versículo en Judas 11, versículo 11. Hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, dice, y perecieron en la contradicción de Corea. Aquí menciona nuevamente este falso profeta Balaam. Entonces, aquí en hebreo Balaam significa, hay una sugerencia aquí que se le denomina devorador o alguien que está devorando. Entonces, el padre de él, que era Beor, porque aquí habla en el contexto bíblico, Balaam era hijo de un tal Beor, que era un adivino admirable de la época de Balaam. Por eso es que en el libro de los Números, ahí está la historia de él, ahí narra también donde Dios hizo hablar a una burrita, ¿verdad? Y lo hizo, ahí sí que retroceder hacia donde él iba, y la burrita, obviamente el Espíritu de Dios hizo que hablara y hasta cierto punto le entendiera lo que le quería decir, pero como él no tenía el Espíritu de Dios en su corazón, no entendió el propósito que había, ¿verdad? Esa es una historia que la hemos visto en otras predicaciones, ¿verdad? No voy a ahondar tanto eso porque si no me extiendo mucho y no terminamos aquí el estudio. Amén. Amén. Ahí sírvanse
disculparse ahí, pero aquí entonces dice que este Balaam, así resumidamente, fue empleado por un rey moabita llamado Balac, ¿no?, para maldecir a los israelitas. Ese era el propósito por el cual este rey Balac lo había contratado a él en su momento. Entonces dice que Dios permitió que Balaam fuera a ese lugar, pero no pudo maldecir al pueblo de Dios. Y entonces ahí es donde vemos que Dios siempre va a intervenir en algo que no es, que se sale del propósito de Él. Entonces, nosotros como iglesia estamos siendo llamados a bendecir, a no torcer la palabra, porque por eso les digo, lamentablemente la palabra se ha torcido. Y incluso, por ejemplo, no hemos llegado, gracias a Dios, no hemos llegado a eso. Pero imagínense que alguien que case, por ejemplo, una pareja de un mismo sexo, ¿a qué lo está llevando eso? A una abominación en contra de Dios, primero. Segundo, si lo hace por dinero, todavía está peor, porque hay casos que se han dado de que por dinero los están casando, aún en contra de las leyes en algunos lugares donde no está permitido eso. Sin embargo, como llevan dinero, los casan. Y la persona religiosa, tranquila, ¿verdad? Dice que los bendice en el nombre de Dios, pero eso no es correcto, ¿verdad? Entonces, no debemos participar, la iglesia no debe participar en eso. O por ejemplo, que llegaran con mi hermano pastor y quiera casar a una pareja. Aquí sí vayámonos a una naturaleza normal, pero viene esta pareja y no es conversa. ¿Qué tiene que ver primero ahí? Una aceptación de Cristo en el corazón de ambas parejas. Tiene que haber un proceso, hablarle la palabra, que acepten a Cristo y que lo reconozcan como su Salvador. Pero no pueden llegar solo por decirle, mire, fíjese que nos urge que nos case porque mañana nos vamos de viaje o porque queremos que agotar esa instancia. Pero entonces no se, y le vamos a dar tanto. Aquí está, una maleta de dinero. No se puede, no se puede, sino que tiene que haber algo que de veras nazca del corazón, el poder entender, pero no se puede casar a alguien así. Y les estoy dando ejemplos así para poder explicarles esta parte del cual no tiene que haber una razón por la cual no debe ser vendida en ninguna forma cualquier situación, sino que en la iglesia tiene que haber, mis hermanos, primero un orden, tiene que haber una sana doctrina en la cual se puede anunciar la palabra y hacerlo todo correcto. Ahora el asunto es hacerlo todo correcto conforme a la palabra de Dios. Amén. Entonces, ahí ya les expliqué a grosso modo cuál era la vida de este tal Balaam, que al final de cuentas no logró su objetivo de maldecir al pueblo y en una revuelta que hubo ahí, una batalla que hubo ahí en Números 31, usted la va a poder leer si tiene tiempo ahí y se puede tomar ahí para poder leer la palabra. Hubo una batalla ahí en la cual falleció él y varios madianitas ahí en una matanza. Entonces, esto es lo que podemos decir acerca de este mal siervo, ¿verdad? Pero el punto aquí central es que no se puede predicar por amor al dinero, porque no es negocio la palabra, mis hermanos. Bueno, entonces sigamos aquí, porque si no avanza el tiempo. Veamos aquí, por tanto, versículo 16, por tanto arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca, dice. ¿Cuáles son los verdaderos creyentes? Nosotros de creyentes estamos primero a ser llamados a ¿qué? A arrepentirnos. Porque ese es el paso para alguien que quiere seguir creciendo en fe, arrepentirse. Amén. ¿Y qué más? Empieza la batalla, porque el arrepentimiento conlleva a dejar mi estilo de vida pasada y poder llegar a los pies del Señor. Pero aquí está recalcando esta la iglesia, mis hermanos, porque si nos está hablando a nosotros aquí,
yo como les dije al inicio en estos estudios, tómelo de manera personal, que nos está hablando a cada uno de nosotros. Dice arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Entonces, dentro de una falsa religiosidad, donde aparentemente se predica la palabra, pero que no tiene el poder del Espíritu Santo, hay un vacío en la iglesia. Entonces aquí, cuando dice pelearé contra ellos, se refiere a los falsos maestros, a los falsos apóstoles y a muchos que por ahí se dicen ser, pero no lo son. Y por eso, si usted lee el capítulo de Judas, y yo le invito a que lo lea, ahí va a encontrar mucha amonestación a falsos maestros, como lo va a hallar también en otros libros. Por ejemplo, en el capítulo 2 del apóstol Pedro. Entonces, ¿por qué dice eso? Porque es necesario que muchos de los que también enseñan al pueblo la palabra sean reprendidos, ¿no? Entonces, el que no está poniendo atención a los falsos maestros, a los falsos apóstoles, tiene que apartarse de ellos. Entonces, dice, pues no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. O sea, ¿y cuál es la espada de nuestro Señor? Ya vimos que es espada de 2 filos. Entonces, ahí viene a reprender con su palabra a los que se dicen ser maestros, a los que se dicen ser apóstoles, a los que se dicen ser profetas, a los que se dicen ser pastores y no lo son, o evangelistas. Ya ahí me meto al rollo de los 5 ministerios, pero ahí entonces el Señor viene y nos hace reflexionar, y me incluyo yo también ahí, porque cada uno de los que tenemos un ministerio debemos de cuidarlo, debemos administrarlo conforme al poder de Dios, conforme a su verdad, conforme a la palabra que está escrita. Y gracias a Dios, el Señor aquí nos está reprendiendo, y si algo le hemos fallado, tenemos cómo poder corregir nuestra vida, porque yo lo veo aquí, mis hermanos, a título personal. Cada mensaje de la iglesia es un consejo para cada uno. Son 7 consejos aquí, en el cual cada uno se tiene que examinar en qué está fallando el Señor y corregir su vida. Si ama al Señor, si está en su corazón, tiene que corregirlo. Ay, Señor, yo te estoy fallando, cabal, en esto que tú estás diciendo. Bueno, corrija su vida, corrijo mi vida. ¿Por qué? Porque es la voluntad del Señor. Amén. Vamos a seguir leyendo aquí porque el tiempo nos avanza. Y hay más que seguir ahí leyendo. Versículo 17, ahorita vamos a terminar, mis hermanos, no se me desespere. Dice, el que tiene oído, oiga. Lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere, dice, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Vean el premio que nos da el Señor ahí. Hay un término que tal vez usted lo conoce muy bien. Te ayuda esa palabra que tiene 4 letras que se dice Nike o Nike, se escribe Nike, ¿va? Nike, Nike, que según es un término ahí de terminología griega que significa diosa de la victoria, y que el que inventó esta marca pues como que le quiso poner ese renombre, ¿va? Como que dijeron, va, el que use esta mi marca algún día va a ser victorioso, ¿va? Y va a llevar ahí ese ganchito que le ponen ahí, que es también otra figura de un ser ahí de la mitología que tenía como que alas, tipo un ángel, pero no era un ángel, pero de ahí sacan ese símbolo, ese ganchito de Nike. Entonces, es curioso ver eso, mis hermanos, de que nosotros como hijos de Dios tenemos que vencer y oponernos a todo lo que no sea de Dios. Entonces, si vemos aquí esta palabra de los nicolaitas que querían de una u otra forma interferir o mezclar o decir que el pueblo tenía el dominio sobre el pastor, sobre las demás ovejas, era muy peligroso eso. Y por eso es que Dios dice, aborrezco, dice,
la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Incluso esta palabra Nike también tiene una cierta derivación de Nico y laíta, ¿verdad? Tiene un cierto significado, porque al final de cuentas lo que buscan el poder del pueblo, que es lo que significa esta palabra nicolaita, era como que ejercer dominio sobre los líderes de la iglesia. Y eso era lo que iba apartando al pueblo de la verdad hacia Cristo. Porque ¿cómo va a ser posible de que el pueblo tome el control? Si que el control lo debe tomar el Espíritu Santo. Ciertamente puede haber una convocatoria en la cual nos convoquemos como líderes y conversemos acerca de cómo dirigir la iglesia, pero no por eso vamos a tomar decisiones que están fuera del propósito de Dios o del Espíritu Santo. Entonces aquí hay una palabra muy poderosa y vamos a seguir viéndola ahí. Este versículo 17 es muy profundo, mis hermanos, porque dice: al que tiene oído, oiga. Ya nos lo dijo en los otros mensajes. El que tiene oído, oiga, dice también en la iglesia de Éfeso, también le dijo lo mismo nuestro Señor. ¿Por qué? Porque es muy importante estar atentos a la palabra de Dios. Así rapidito les voy a leer lo que dice Juan 6:47. De cierto digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Así es el Señor. ¿Por qué les digo esto? Porque aquí habla el Señor: al que venciereis, daré a comer del maná escondido. Miren cómo es Dios de precioso ahí. Y este maná, mis hermanos, fue figura de alimento, como la palabra nos alimenta a cada uno de nosotros, porque al pueblo de Dios se le dio el maná en el desierto. Y así como dice aquí la palabra de Dios, les voy a seguir leyendo Juan 6, el 49, dice: vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron, dice. Versículo 50, este es el pan que desciende del cielo, para que él come no muera. Entonces Jesucristo dice, el versículo 51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por vida al mundo. Entonces, el alimento, mis hermanos, la palabra de Dios, la promesa que Él ya nos dio, porque Cristo descendió del cielo, así como el maná caía del cielo para alimentar 40 años en el desierto al pueblo. Y ahí en el libro de Éxodo nos dice cómo era, ¿va? Que era una especie de semillas de cilantro, dice. Si usted tiene tiempo ahí de leer Éxodo 16, y ahí dice, y que tenía sabor a unas hojaldras que saben a miel, decía ahí, y que Dios daba las instrucciones de cómo el pueblo tenía que recogerlo, porque el maná que caía del cielo no era de que se podía guardar mucho tiempo, o sea, eso era de a diario, dice que caía y tenían que de una vez provisionar el que era miembro o los padres de familia. Cada familia tenía que reunir lo necesario para el día de la familia. Si guardaba para el otro día, ese mismo maná, dice que se engusonaba, se echaba a perder. Entonces, nosotros necesitamos de Dios todos los días, necesitamos de Jesucristo todos los días. Amén. Por eso dice el Padre Nuestro, o la oración modelo que nuestro Señor Jesucristo les declaró a los apóstoles. Dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro cada día, dánoslo hoy. Entonces, cada día tenemos que alimentarnos, mis hermanos. No estoy hablando en lo material, porque yo sé que a usted las tripitas, el estómago le recuerda que tiene que comer día con día. Pero el Espíritu Santo nos debería de recordar que día a día necesitamos estar conectados. ¿Con quién? Con nuestro Señor Jesucristo, a través del Espíritu Santo. Entonces, por eso el Señor dio instrucciones, y yo les quiero leer así rapidito, mis hermanos. Disculpen que me extienda un poco, pero dice Éxodo 16:4 les voy a leer, dice: y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo daré llover pan del cielo,
y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no, dice. Y de ahí nos vamos al versículo 20, dice, mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos, y se hedió, y se enojó contra ellos Moisés. Entonces dice, y lo recogían cada mañana cuando uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba se derretía. Y la casa de Israel, versículo 31, lo llamó maná, que era como semilla, ahí dice cómo era, ¿va? Como semilla de cilantro blanco y su sabor como hojuelas con miel. Y dijo Moisés, esto es lo que Jehová ha mandado. Gloria sea su nombre. Entonces aquí es la palabra de Dios, aquí en Apocalipsis, nuevamente el Señor Jesucristo está recordando al pueblo. Yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Búsquenme todos los días. Y todos los días, porque es el alimento. Si no nos alimentamos de la palabra, ¿qué estaríamos? Estamos completamente vacíos. Recordemos que nuestro corazón es un vaso que se debe de llenar con la palabra de Dios hasta que rebose. Amén. Entonces, dice, al que venciere le dará el comer de maná, maná escondido. Y aquí nos está hablando de otro maná escondido, pero si tenemos el Espíritu Santo, no está tan escondido, porque debemos recurrir a la palabra de Dios y al consejo. Amén, hasta ahí nos queda claro. Dice, y además hay algo aquí extra, y le daré una piedrecita blanca, donde está escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Imagínense, qué Dios tan grande y maravilloso que tenemos, dice un canto ahí de nuestro hermano Fernel Morroy, y tiene razón, porque esto es, recordemos que así como hay vestiduras blancas, que es a lo que se les va a dar a los, a los vencedores, así también aquí el Señor está dando una piedrecita. Figura, si usted quiere verlo, como que el Señor con esa piedrecita está aprobando a cada uno, le está dando como que su visto bueno de que, sí, buen siervo fiel. En lo poco me fuiste fiel, sobre mucho yo te voy a poner. Yo así lo entiendo en el nombre de Dios, porque si usted quiere verlo, o si usted quiere verlo, tal vez un premio espiritual ahí, como cuando a alguien le dan una medalla, una olimpiada y se la ponen en el cuello, y ahí va primer lugar en no sé qué, primer lugar en natación, primer lugar en ciclismo, etcétera, etcétera. Pero ahí como que fuera una medalla que el Señor nos está dando en premio y reconocimiento al poder ser vencedores. Porque aquí dice, al que vencieres, amén, le daré esa piedrecita blanca, y ahí va a estar escrito un nombre. ¿Qué nombre va a ser? Dios lo sabe, mis hermanos. Puede ser el que ya tenemos. ¿Usted cree que le va a dar un nombre nuevo al Señor, como se lo dio a Abraham? ¿Cómo se llamaba el siervo Abraham? Después le colocó Abraham, padre de multitudes. Y, por ejemplo, el apóstol Pablo se llamaba Saulo, pero ese nombre, cualquiera que oía ese nombre lo enfocaba rápido con perseguidor, con asesino, con alguien que perseguía a los cristianos. Pero ya cuando el Espíritu de Dios tocó su corazón y le habló con la palabra, le cambió el nombre a Pablo. Entonces, nosotros estamos, mis hermanos, el Señor nos va a poner un nombre. Independientemente del nombre, lo importante es que estamos escritos y que estemos escritos en el libro de la vida. Entonces queda para reflexión, y ese premio, mis hermanos, que nosotros vengamos a hacer en el nombre del Señor, debemos de continuar, no desmayar, sino continuar, y porque el Señor nos ha llamado a ser vencedores. Entonces, ya para finalizar, yo quiero dejar aquí una conclusión, mis hermanos, y este mensaje muy probablemente se refiere a esa mezcla que hubo de la iglesia desde la época de Constantino, el gran otro que conquistó ahí
y él dijo que toda conquista era en el nombre de Dios, ¿va? Pero él no lo dijo porque fuera cristiano, sino porque pensó que como al ver la cruz él iba a conquistar. Pero derivado de eso, mis hermanos, de ahí nació la iglesia tradicional que usted ya conoce hasta el día de hoy. De ahí, a partir de ahí, nace esa mezcla entre cristianismo, política, ideas mundanas, etcétera, etcétera. Se puede decir que ahí es un punto de partida entre el siglo tercero al siglo cuarto de nuestra época, y donde, como les digo, se dio esa mezcla y que hasta el día de hoy pues la seguimos viendo, ¿verdad? Porque hay ciertas iglesias que lamentablemente se mezclan con otro tipo de ideas y al final de cuentas se vuelven sectas por lo mismo, porque no están bajo el propósito de Dios. Entonces, esto es muy importante para nosotros, mis hermanos, y yo voy a finalizar aquí con una, con una oración para poder quedar despedidos, mis hermanos, y que lo importante es que siempre siga atesorando la palabra de Dios en su vida. Amén. Que Dios les bendiga a cada uno por nombre. Ahí veo conectado mi familia, Jeremy, mi hermano Rodrigo, y por ahí creo que hay más conectados, no los puedo ver, pero que Dios me los bendiga y siga edificando sus vidas a través de este corto mensaje, porque realmente es corto, mis hermanos. Quisiera ahondar más en otros contextos históricos, pero trato de darle lo más importante para que el mensaje sea breve. Entonces vamos a orar, mis hermanos. Bendito Dios y Todopoderoso, gracias Señor por este tiempo, Padre, en el cual tú nos estás dando, bendito Dios, aún en tiempos difíciles, en tiempos de confusión, Padre, que vive el mundo. Yo sé, Señor, que para todos tú vas a dar esa luz de tu palabra y tú vas a seguir iluminando, bendito Dios, porque tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Padre, porque aún en estos tiempos, como generación postrera, Padre, sabemos, Señor, que vienen tiempos difíciles, pero que tu palabra, Señor, tiene que iluminar a todo aquel que quiera buscar de corazón el propósito tuyo, Padre, y poner en la senda donde tú quieres que caminemos. Señor, bendice a cada uno por nombre y que cada día que llegue este mensaje, Señor, yo sé que llega y toca nuestros corazones. Yo sé que vas a seguir dando ese tiempo para poder seguir adelante en este estudio bíblico de Apocalipsis, Señor, porque reconocemos tu grandeza, tu infinito poder, y que aquí hay mucho de lo que tú nos quieres hablar, Padre Santo. Gracias, bendito Dios. Bendícenos a cada uno por nombre, Señor, y tu palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Que Dios me les bendiga, mis hermanos, y nos volvemos a ver en una próxima oportunidad. Dios les bendiga a cada uno por nombre y que me los bendiga y que sigan teniendo paz y gozo en sus corazones. Amén, mis hermanos. Dios les bendiga.